¿Cómo están, Fintegrammers? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fintegram, este espacio donde queremos ayudarte a crecer con educación financiera, queremos apoyar el emprendimiento, la innovación, el desarrollo sostenible. Queremos que valides tu negocio y queremos que tu negocio crezca, ¿ya? Y para eso es fundamental incluirse adecuadamente en el sistema financiero. Y para eso, obviamente, los tiempos han cambiado, ¿verdad? El corazón de Fintegram está el desarrollo de la tecnología para estos procesos de inclusión. Y hoy día tenemos un tremendo invitado para hablar precisamente de eso, de cómo la tecnología está ayudando, ¿verdad?, a la inclusión financiera, automatizando procesos, apoyando a que esos procesos sean más expeditos y más económicos también para el sistema y por lo tanto más personas puedan participar de él. Y para eso tenemos a don Ángelo Rosso, CTO de Fintegram, precisamente. Es de la casa, él está siempre detrás ahí en la tecnología, ¿no? Creo que es primera vez que está con nosotros. Ángelo, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Sí, de hecho, primera vez que estoy acá y muy interesante hablar de tecnología aplicada, etcétera, porque como tú bien mencionaste, la tecnología lo que hace en estos casos es acercarla más a la gente, acercarla más al negocio, porque puedes llegar a más personas. Puedes llegar a más personas a un costo más bajo. Imagínate cómo sería hace, no sé, años atrás es prácticamente un puerta a puerta para ir comunicando a las personas qué es lo que estás haciendo. Claro. O conseguir algún espacio, etcétera. En cambio ahora te subes a la web y puedes llegar no solamente al país en el que estás, sino que de una manera mucho más global también. Interesante esa perspectiva, porque al final, a ver, los desafíos de inclusión tienen que ver con varios aspectos, digamos. Primero, como tú bien dices, llegar a las personas, o sea, que las personas puedan llegar y la información pueda llegar. Eso es lo primero, o sea, que la información esté disponible y eso como de una perspectiva más bien de la educación financiera, hablemoslo así. Exacto, desde el punto de vista del llegar a las personas es que tú puedas entrar en una conversación. Claro. Finalmente es conversar, y la manera de atraer y comenzar esa conversación es justamente a través de, en este caso, por ejemplo, de internet, una página, un sitio donde tú estás ofreciendo algún servicio, algún producto. En este caso, la educación financiera viene siendo la información que tú puedes encontrar en esta página y los posteriores servicios que puedes ofrecer de acuerdo al rubro en el que estás desarrollándote. En este caso, justamente la educación del tipo financiera. Exacto. Y otro aspecto que yo considero relevante también tiene que ver con el tema de hacer que los procesos de evaluaciones, llevémoslo a riesgo, digamos, o llevémoslo a cualquier proceso en realidad donde la tecnología está cambiando algunos... En el fondo, cambiamos lo humano por tecnología, digamos, para poder llevar adelante procesos. Y eso significa que poder abarcar más procesos. O sea, puedes hacer más. Exacto. O sea, como tú bien decías, se busca en algunos casos el reemplazar al humano en los procesos, cuando yo lo diría de una manera más en que tienes un ayudante al humano en tus procesos. Perfecto. Porque finalmente el proceso que tú estás creando sigue siendo humano, seguimos siendo las personas que lo estamos implementando. Al final la tecnología lo que está haciendo es ayudarte a lograr ese objetivo. Y claro, primero viene el entender qué es lo que estás intentando solucionar, cuál es el problema de las personas que tú estás intentando solucionar, y después viene la respuesta tecnológica justamente a eso. Y en este caso, claro, el desafío es lograr poder automatizar lo que normalmente una persona estaría haciendo en lápiz y papel o en planillas Excel, qué sé yo, y que los computadores lo hagan por nosotros, cosa de que el proceso que tú normalmente harías, qué sé yo, en una hora o no sé, y más encima que lo estás haciendo uno, otro, después en serie, repetitivamente, claro. Hacerlo rápido, hacerlo de una manera en paralelo, y ahí puedes atender muchas consultas a la vez. Y claro,
el desafío de esto siempre es entender el problema, la lógica detrás del problema y finalmente cuál es la tecnología que vas a aplicar. Porque en esta época en la que estamos, las soluciones en general están creadas. El tema está en cómo tú las implementas y las haces que funcionen de una manera más específica para el problema que tú estás tratando de resolver. Entiendo. El... Cuando entremos de lleno en eso, porque está muy interesante esta parte, porque cuando ya tú entras de lleno al tema de efectivamente poder customizar, llamémoslo así, una solución que ya existe, digamos, pero para una solución específica, para un servicio específico, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos que tiene ese proceso, digamos, desde un punto de vista ya de tu rol, digamos? O sea, en tu rol ya de cómo se implementa, cómo se hace eso en la práctica cuando lo llevamos de cara a una fintech, como es Fintegram, por ejemplo. Claro, lo que se hace es investigar lo que hay disponible en el mercado para no estar reinventando la rueda, que eso es lo más ineficiente que uno podría hacer, sobre todo hoy en día, en que siempre hay algo. Y después es averiguar dónde vas a encontrar los datos, porque siempre vas a estar trabajando con datos. En este caso van a ser números, montos, etcétera. Entonces, ¿de dónde sacas esos datos? ¿De dónde los extraes? ¿Y cómo terminas metiéndolos en el proceso para automatizarlo? Existen maneras de conseguir datos, pero en el caso en particular estamos buscando datos que no necesariamente van a estar en un solo lugar. Entonces hay que conseguirlos de alguna manera y muchos datos de los que tú puedes conseguir existen solamente en papel. Y papel me refiero no necesariamente al papel físico, sino que puede ser documento, puede ser un archivo de Word, no sé. Entonces ahí lo que tú haces es buscar la manera de generar una solución de software que te pueda leer esos papeles y te pueda extraer los datos para que no tengas que hacerlo tú manualmente. Después tú sobre eso puedes estar haciendo los cálculos, analizándolo de acuerdo a los resultados que tú quieres hacer. En este caso lo que estamos haciendo nosotros es un motor de análisis de riesgo. Entonces, claro, ahí tenemos que sacar varios números, meterlos dentro de fórmula para poder llegar finalmente a una respuesta que te diga, ok, es mucho el riesgo, es bajo, es medio, y de ahí ofrecerte una solución que tiene que ver con la educación financiera, con prepararte para poder trabajar en lo que tienes que mejorar para lograr un mejor nivel de riesgo, un riesgo más bajo en este caso. Entonces, el poder desarrollar sobre soluciones que ya existen hace mucho tiempo, como por ejemplo algo específico, cuando tú puedes reconocer de un documento el texto, aunque sea una imagen, por ejemplo, y de ahí ir extrayendo los datos, cosas así, para convertirlos en algo legible, terminas pasándolo a procesamiento en el computador y te entregas finalmente un resultado. Y implementar eso e integrarlo para que finalmente un cliente acceda a eso sin tener que necesariamente conocer todo lo que está detrás es la parte que presenta un desafío bastante grande. Sí, bueno, y al final todo eso debiese resultar en costos más bajos, digamos. O sea, el proceso, al final, efectivamente, poder llegar a más gente con el uso de tecnología, que esa tecnología al mismo tiempo pueda procesar una cantidad importante de información, y no solo procesar la información, sino que realizar procesos para que te lleven a resultados y ofrecer soluciones de manera más automática, de manera más, como tú decías, en paralelo al trabajo humano que tiene que ver muchas veces de cara al servicio al cliente y qué sé yo. Todo eso debiese resultar, por lo tanto, para las instituciones financieras o las empresas en costos menores, digamos. O sea, eso debiese ser un costo menor que debiese resultar, por lo tanto, en que en esa llegada a más gente con un proceso más económico debiese permitir mayor inclusión. Claro que sí. De partida, si que tú haces este mismo proceso de manera manual, va a depender de la cantidad de documentos que tú puedas procesar por persona y por tiempo. Por lo tanto, si tú quieres procesar más documentos, vas a tener que tener más personas y más tiempo. Y entonces, al final caro. crece de manera... Es carísimo, el tiempo es muy caro. Entonces, lo que estamos haciendo acá es
reemplazar el trabajo que nadie quiere hacer, porque finalmente es un trabajo muy mecánico y si logras que un computador lo haga, te estás sacando de encima todo el trabajo que estábamos diciendo ahora, que lo hacen personas en mucho tiempo, en muy poco tiempo y en ninguna persona. Por lo tanto, esas mismas personas pueden estar enfocadas en un trabajo que lo tomen a partir de los resultados que estamos obteniendo del proceso. Entonces, estás sacándole el tedio a estas personas y estás dejando el trabajo especializado para más adelante, que en este caso, por ejemplo, educación, etcétera. ¿Dónde está bueno, eso ya es una reducción de costo en sí mismo y también tiene que ver con que estás pudiendo realizar mucho más en menos tiempo. Y eso inmediatamente te da un costo Claro. marginal mucho más bajo. Bueno, el desafío de la banca precisamente ha estado ahí, digamos. O sea, ¿por qué la banca tiene desatendida tanta pyme? Pensemos en la pyme, no hablemos de las personas solamente, sino que hablemos de la pyme. Es precisamente por eso, porque es tan difícil procesar la data de la pyme. Ya lo hemos hablado en otros capítulos, hemos tenido conversaciones con Philippe Sanson, que en el fondo es una gerencia de finanzas en línea, digamos, de manera remota, a un bajo costo, pero lo que hacen ellos es precisamente procesar parte de estos datos, ayudar a la pyme a procesar, y parte de la conversa siempre está ahí, digamos, está precisamente en que la pyme en general es incapaz de primero estandarizar su información para poder proveerla, por lo tanto, a las instituciones financieras. Y lo que vienen a hacer aquí, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Fintegran, tiene que ver precisamente con eso, ayudar en ese proceso. Y eso va a dar dos respuestas, o está dando dos respuestas. Parece que en algún lado va a decir, sí, usted ya tiene una calificación de riesgo determinada, pero si tuviese una calidad de riesgo, una condición de riesgo más elevada, en ese caso te va a empujar hacia una consultoría o hacia educación financiera para optimizar esos procesos. Exacto, lo que estamos haciendo acá es trabajar justamente con el banco, porque al banco le estamos acercando clientes como intermediario, clientes que el banco no alcanza a ver desde su rango de visión porque, como decías tú, quedan desatendidos porque no pueden o proveer la documentación, etcétera. Entonces se convierte en un mercado nuevo. Y le estamos dando, claro, a la persona, a la empresa, la educación financiera en caso de que la necesite. Por supuesto que si es que tiene un riesgo bajo, es poco probable que necesite esa ayuda. Se le puede ayudar a mejorar ciertas cosas, porque imagínate, no sé, si llegamos a un número que es, qué sé yo, 0% sería como el extremo. 0% de confiable, digamos, o sea, un riesgo de un 100% probablemente es como necesitas toda la ayuda, pero nunca llegas a eso. Así como tampoco llegas a un riesgo de 0%, por lo tanto al final lo que haces es como ayudarla a nada. Siempre hay algo que mejorar, pero por lo menos la parte de acercarlos al banco y acceder a financiamiento, eso sí lo estamos cubriendo con poder automatizar estos procesos y estos cálculos. En los procesos de automatización, ¿ya? Para automatizar procesos, sobre todo en lo que estamos hablando, que es la categorización de riesgo de la pyme, se requiere ciertos estándares de información que a veces cuesta encontrar. ¿Ah? ¿Cómo ustedes han enfrentado ese desafío? ¿Cómo se ha enfrentado desde la tecnología? En el fondo que hay cuestiones que no para todos son lo mismo, No, o para nada. entonces, ¿cómo lo están llevando adelante, digamos, para optimizar su trabajo, digamos? Sí, hemos pasado por varias etapas en ese sentido, porque como te decía, mucha información está en papel, y en papel me refiero a veces son papeles directamente y otras veces son documentos. Entonces, cómo enfrentas eso es cómo logras que el computador te lea ese documento. No es lo mismo trabajar con un archivo de texto que trabajar con una imagen, que trabajar con un escaneo de algo, etcétera. Entonces, el desafío más grande en ese sentido es poder llegar a algo que pueda adaptarse a cualquiera de los casos. Y ahí es donde tú detrás implementas tecnologías distintas. Si es que tú logras leer, por ejemplo, un archivo de texto, es fácil. Leerlo y poder sacar información de ahí es sencillo. El análisis probablemente va a ser el que te tome más tiempo después, que todo lo que es la parte de computación te la va a resolver finalmente. Pero cuando la documentación no es tan directa, ahí es donde tienes el desafío de ir ubicando distintas tecnologías. Hay tecnologías que existen hace mucho tiempo que uno tiene que afinarlas para poder aplicarlas al caso en particular.
como por ejemplo el reconocimiento de texto, que es cuando tú trabajas sobre imágenes, cosas así. Sí. Entonces eso lo tenés que de alguna manera moldear para que cubra tu necesidad específica. Oye, y ya, bueno, ya llevan trabajando. ¿Cómo se ven los resultados? ¿Cómo estamos teniendo resultados o no estamos teniendo resultados? Sí, ha costado, pero estamos comenzando a tener resultados ya bastante, yo te diría como en un 90-95% de precisión de la información que estamos logrando extraer. Y ese 90-95 me refiero a la cantidad de datos que podemos extraer de algún documento y poder integrarlas a las fórmulas que estamos trabajando por detrás para poder entregarte un nivel de riesgo. Lo que nos falta es afinar un poco eso para poder llegar a... Porque son números y los números obviamente son sensibles. No es lo mismo 1000 que 10.000. No es lo mismo 10.000 que 1.000.000, etc. Entonces, ese tipo de detalles son cosas que falta afinar. Si bien son detalles sencillos desde el punto de vista de cómo lo trabajas detrás, el resultado es muy importante porque la diferencia es gigantesca entre un número, como te decía, Claro. un cero más te suma demasiado. Y cuéntame lo que tiene que ver con la disponibilidad de data, porque uno de los problemas bueno, lo comentábamos recién, efectivamente la pyme muchas veces no cuenta con su data de manera muy estandarizada. Tú mismo contabas, a veces son documentos, a veces son efectivamente papeles. O sea, entonces, ¿cómo ha sido el desafío de, ya sea de ir o scrapear o que te entreguen la información? Me refiero a las fuentes de información. ¿Cómo ha estado eso para poder integrarlo a los sistemas nuestros? La etapa en la que estamos ahora es el análisis de las carpetas tributarias. Las carpetas tributarias traen mucha información y el lograr extraer información de las carpetas te da resultados bastante confiables, o por lo menos un punto de partida en cuanto a los niveles de deuda que puede tener una empresa para poder de ahí en adelante empezar a trabajar su riesgo, una deuda muy grande o de acuerdo al capital que tenga, etcétera, para poder finalmente trabajarlo con fórmulas para obtener un resultado. Pero ese documento es nuestro punto de partida. Okay. Lo que tenemos en nuestro roadmap para más adelante es poder también ayudar a los dueños, de los fundadores de las empresas, porque ellos hay muchas veces que las empresas no necesariamente han asumido la deuda la empresa misma, sino que hay veces que la asumen los dueños, entonces es información diferente, ya una información más de persona natural. Entonces eso es lo que podría venir después. Ahora hay casos en los que vamos a necesitar una o la otra y en casos en que vamos a tener que integrar las dos. Entonces eso también es algo que estamos estudiando para ver cómo lo podemos consolidar para poder tener un riesgo, un nivel de riesgo, un resultado de riesgo, este número mayor o menor de acuerdo a cómo estamos ponderando cada uno de los valores que estamos obteniendo, ya sea de la carpeta o la información de las personas naturales de la empresa. Ángelo, en tu experiencia, las veces que hemos conversado, tu experiencia tiene que ver con tecnología propiamente tal. Totalmente. Sí. 100% tecnología. Esto del mundo financiero ha sido como un acercamiento desde no hace tanto para ti, o sí. Entonces, cuéntame un poquito qué es lo que estás viendo tú en el ecosistema en torno a estos temas. ¿Qué es lo que estás viendo tú en tu proceso de integración a este mundo de mezclar las finanzas con la tecnología? ¿Qué es lo que tú estás viendo, dado que no eres un nativo, digamos, del mundo financiero, sino que es 100% tecnológico? Sí, totalmente. Desde el punto de vista nativo tecnológico, uno siempre está en contacto con distintas áreas porque al final lo que uno hace es encontrar soluciones de informática a problemas que no son necesariamente de informática. Entonces, de la misma manera en que uno se acerca al mundo financiero. Entonces, yo, para entrar a este mundo, salí del mundo tecnología y entré al mundo financiero. Y después donde empiezo a armar el puente para poder crear algo. Esa es mi manera de enfocarlo. Entonces, claro, el acercarse al mundo financiero tan en el centro, digamos, hay muchas cosas que se ven que no necesariamente se veían antes. Cuando se empezó a hablar del Open Banking, por ejemplo, y eso es un desafío que vamos a tener que enfrentar más adelante y que lo tenemos también dentro de nuestras cosas, de nuestra lista de to-do para más adelante.
el ver también cómo los mismos bancos se están comenzando a preparar para eso y las instituciones financieras en general. Por ahora, bueno, hemos estado trabajando principalmente con pymes y bancos, entonces ahí está el entendimiento mío. También está la parte de lo que es factoring también, por ejemplo, que es un tema aparte. Pero el ir entendiéndolo al final, en particular, como sigue siendo números, se hace un poco más sencillo, no diría que fácil, pero más sencillo el acercarse. Es más fácil de entender quizás, a diferencia de otros rubros que no necesariamente se adaptan de esa manera. Entonces, en ese sentido sí ha sido de todas maneras desafiante, pero a la vez el desafío de entender cómo se mueve ha sido mucho más sencillo. Además que la gente que está trabajando también en Finteram es gente que ya lleva mucho más tiempo que yo. Por lo tanto, la información la tengo de primera mano. No es algo que esté solo acá. Entonces, cualquier cosa, si no conozco esto, alguna palabra en particular, algún término en particular, algún tema legal que pueda haber incluido ahí, la experiencia te va dando el saber qué preguntar y a quiénes preguntarle. Y aquí están quienes preguntarle muy cerca. Entonces eso hace que sea mucho más sencillo. Para los fintegrames, bueno, para nosotros que llevamos aquí en el programa harto rato, para nosotros no siempre hemos como conversado de este tema de la brecha, digamos, que no solo la banca, sino que el sistema financiero en general tiene en el uso de tecnología o la implementación de tecnología. Hay tecnología, siempre ha habido, digamos, pero todavía en algunos lados ocupan tecnología muy, muy atrasada. Entonces, seguramente, cuéntame un poco cómo fue tu impresión, digamos, de lo que se ve. O sea, el hecho de que tú digas, pero cómo no puede ser que esta información me llegue literalmente en un papel. Como estamos así como Sí. 2024 y todavía hay procesos que son en papel. O sea, terminando la pandemia, o sea, en la pandemia, todos los créditos FOGAPE, todos los FOGAPE bancarios se tramitaron en papel. Todos. Entonces, Eso ha sido sorpresivo, sí. Porque en general es algo que la banca ya tiene bastante resuelto, por lo menos desde la banca hacia afuera, digamos, en el sentido de que si yo quiero una información, tengo de dónde sacarla, si es que hablo con las personas correctas del banco, sección tecnología, etcétera. Internamente siempre hay un desafío ahí porque hay mucha regulación a la que hay que atenerse cuando desarrollas software, y eso es brutal. No quiero estar ahí dentro. pero por lo menos hacia afuera en general sí está solucionado. O sea, tú tienes la manera de desarrollar de manera que logres las conexiones y puedas obtener la información que tú necesitas para poder finalmente usarla. Ahora bien, lo que está muy al debe en eso son donde necesitas información que es pública. Eso está muy al debe, no hay una manera fácil de obtenerla. Y ahí es donde tenemos que obtener documentación y procesarla. Pero si es que hay algo ahí que esté desarrollado, lo están usando hasta adentro, no sé, pero no está expuesto. Entonces no es llegar y que podamos accederlo nosotros. Y esa principal es la documentación que necesitamos sacar en documentos electrónicos o papel. Pero no desde el punto de vista como en idioma de computadores, que es para que el computador lo procese rápido. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar eso, pero para nosotros, para nuestro ecosistema. Entonces, okay, claro, eso viene siendo como un nombre en el medio, entre, la manera en que se dice en patrón, digamos, que yo tomo lo que está acá, lo transformo a que los sistemas míos lo puedan procesar. Pero esta parte, ellos ya deberían tener eso también, pero no lo tienen. Y ahí es donde se encuentra esa complicación. Y por eso es que también tenemos que hacerlo nosotros. En muchos casos podríamos nosotros haber simplemente integrado. La información sale de acá, esta información sale de acá, lo integramos, sacamos la fórmula y listo, la devolvemos. Pero en estos casos esa información no la hemos podido sacar de esa manera. La información de data pública, servicios impuestos internos, etcétera, está... No viene el lenguaje. No viene, yo creo que ahí tocaste un punto que es relevante, porque en el fondo tú lo dijiste así como pasó rápido en la conversa, pero no viene en idioma de computador. Claro. ¿Ah? Claro. Y eso es un problema. Sí.
La manera en que se comunican los computadores, por supuesto, yo pues, soy bien computín. O sea, yo estoy leyendo en este momento, estoy leyendo Maniac. ¿Ah? Entonces, Claro. estoy pegado con ese tema de los computadores, digamos. Sí, los computadores no se comunican ni en inglés ni en español, se comunican en electrones. Al final es eso. Entonces, por lo mismo es que al final uno tiene que transformar el lenguaje para poder entender los requerimientos de acuerdo a con quién están trabajando y también poder comunicarlo para poder para poder comunicar los resultados. Entonces, en este caso, cuando hablo de idioma de computador, tiene que ver con cómo se están comunicando las distintas entidades. En este caso, cómo se estaría comunicando Fintegram con alguna fuente de datos como el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Entonces, ellos me entregan una data que no está procesada para el uso que nosotros le queremos dar. Ellos probablemente nunca han tenido la necesidad de hacerlo, esa parte la desconozco. Pero para que nosotros la procesemos tenemos que nosotros transformarla a este lenguaje, digamos, que nuestro sistema lo pueda entender. Esa es la manera en que logramos que finalmente se vea, digamos, legible. O sea, al final el desafío tecnológico que tenemos hoy día, tenemos legislación que está avanzando, Open Banking, todo el cuento, pero en realidad los desafíos tecnológicos son de una envergadura mayor, pareciera. Sí, de hecho, las soluciones ya no se piensan tan a largo plazo, porque es mucho más cambiante que hace 10, 20 años. Entonces, antes se buscaba mucho, ok, quiero una solución que me sirva de aquí a 30 años, eso ya no se está dando. Se está dando soluciones que te pueden dar algo en particular y que tú la puedas mantener después, pero nunca estás pensando a un plazo muy corto. Te puede cambiar, sobre todo en el entorno, te puede cambiar legislación, te puede cambiar el panorama financiero, el panorama, el contexto macroeconómico, son muchas las variables. Entonces, de partida, un desafío muy grande es que tú puedas desarrollar algo que sea escalable, que sea mantenible, cosa de que tú puedas reaccionar rápidamente al cambio. Eso es algo que viene de la gestión ágil, que tiene que ver con poder reaccionar rápido ante el cambio. Entonces, el desafío está no solamente en el desarrollo, sino que pensar en cómo vas a hacer mantención en esto de aquí a un año más, 6 meses más, 2 años más, sin tener que rehacer Claro, todo lo que cómo ya se adapta hiciste. y cómo es flexible ante Exacto. los cambios. Tienes que estar pensando siempre en flexibilidad y siempre que vas a tener que en algún momento hacer un cambio. Antiguamente uno dice, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, uno puede estar hablando de hace 10 años, 20 años, y eso es antiguamente, digamos. Sí, es tremendo eso. Claro, imagina todo lo que es seguridad de los datos. También es importantísimo cómo lo estás trabajando. Y a veces también en cómo los almacenas, también es otra cosa, porque si almacenas datos también tienes una legislación detrás. Y eso es algo que en general los que estamos en el área de tecnología picando teclas en algunos casos es algo que nunca te preocupó, digamos. Tú estabas ahí haciéndolo nomás, pero cuando ya te empiezas a desarrollar sistemas grandes y todo, esas son cosas que son muy importantes. Y que hay veces que tu solución puede ser la mejor y la más eficiente desde el punto de vista tecnológico, pero tiene un problema de legislación. No conversa con el regulador y ahí, hasta ahí llegaste. No, y todo de nuevo en algunos casos. Qué tremendo. Don Ángelo Rosso, CTO de Fintegram. Muchas gracias, Ángelo. Ha sido muy entretenida la conversa, ya lo saben, ¿eh? Los desafíos tecnológicos que tenemos para el desarrollo y la inclusión financiera son tremendos. Y Fintegram está trabajando para eso con aquí Don Ángelo, lo más grande.